aventura de leer, como tú bien sabes, recoge varios aspectos de la cadena de la lectura. Ujú. Evidentemente, el autor es el principal, es decir, es donde nace todo. Después está el editor, el impresor, el distribuidor y el librero, que es quien hace llegar. Ahora los libreros son plataformas virtuales, como Amazon, como Iberlibre, como Agapea, como tantas otras que hay, ¿verdad? Ujú. Eh, Incluso la Casa del Libro tiene su propia plataforma, Taibus o algo parecido se llama. Y bueno, todo es para dar facilidades para que la obra de una persona que ha pensado y ha escrito y ha de alguna manera pulido una historia pueda llegar al lector y pueda llegar a los ojos ávidos de aquellas personas que están deseando leer. Lo que pasa es que el Observatorio para la Lectura, que trabaja para el Ministerio de Cultura, ha hecho una encuesta hace unos meses en la que dice que el 36,6% de los españoles declaran no leer nunca. ¿Tú esto cómo lo ves, Nicolás? Eh, yo creo que la frase, la estadística a la hora de decirla, tiene un tanto de simplicidad, porque afirmar, no sé, hoy hace sol, no nos aporta absolutamente nada. Decir que el 36% declara que no lee nunca, ¿qué nos aporta? Nada. El problema fundamental, o desde mi punto de vista, es, yo no sé, esa frase de Mark Twain que decía que el hombre que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que sabe leer. Y él aquí en este momento no se está refiriendo a ser capaz de juntar las letras para formar palabras y tener un texto y leer un texto. Está hablando de algo mucho más en profundidad, está hablando de la capacidad de dialogar con el autor que creyó un texto, de reflexionar con él, de reflexionar luego sobre el texto uno mismo y luego al final hacerte una idea o tener una idea para ti para repensar el mundo y repensar las cosas. Y volviendo a la frase, el 36% declara que no lee, entonces, me parece a mí que no estamos en el 36%, estamos mucho más allá del 36%. Los números no cuadran, es decir, si por no leen, sumamos los que no utilizan la lectura para la comunicación, sumamos los que no utilizan la lectura para la información personal, para repensar la sociedad, para reflexionar sobre la sociedad, vamos a llegar mucho más lejos de ese 36%. Pero hay otra pregunta que es mucho más importante que ese 36%. ¿Y qué hemos hecho para que no lean? Eso es lo que iba a preguntarte al final. Es decir, en la, Vamos a en la hacer- ¿Qué escuela, podemos hacer para que nos lean? ya en la escuela, ¿qué se hace para animar a los chicos que lean? Yo he leído por internet y seguro que todo el mundo lo ha leído, tú también 1000 veces, ¿no? En la escuela me obligaron a leer el Quijote. Oiga, en la escuela me obligaron a aprender a Afortunadamente, hacer las raíces cuadradas. Es posible afortunadamente. que no las utilice nunca más, pero en mi cabeza quedó una forma, una estructura para realizar unas operaciones matemáticas y eso me ha llevado a otros sitios, otras cosas. O sea que sí hay que obligar a ciertas cosas. Otra cuestión es que te obliguen a leer 50 libros parecidos al Quijote o no sé, pero vamos, hay ciertas cosas que es necesario para alcanzar un nivel cultural. Y la pregunta vuelve a ser la misma, o sea, ¿qué hay que hacer para que ese 36% deje de existir o una cantidad de personas que no utilizan la lectura para la reflexión dejen de existir y sean una cantidad infinitamente mayor de personas críticas con la sociedad, con la marcha de la sociedad, etcétera, etcétera? Pienso yo, ¿no? Entonces, no sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque, y también con Mark Twain, que sabiendo leer no lo hace, no tiene ventaja alguna sobre el que Ujú. es alfabeto Ya, de mujer, que no le enseña a leer, ¿verdad? Analfabetos voluntarios, podríamos decir, ¿no? Funcionales. Tienen funcionales, que sí. hacerlo ahora que estamos en la época de lo digital. Pero claro, tú imagino que no escribes para que no te lean, lo escribes con la idea de ir usted a ver si a alguien, a algún lector, le parece que lo que yo hago merece la pena y pasea sus ojos por mis textos. En las últimas presentaciones o en las presentaciones que hayas hecho, Ujú. ¿qué planteas a tus asistentes, a las personas que están escuchándote en ese momento?
Bueno, la verdad es que yo así presentaciones en directo no he hecho prácticamente ninguna. Pero sí lo que he hecho es que muchas presentaciones en el sentido que me mandan una serie de preguntas, las contesto y salen como una encuesta o como una conversación con el autor, etcétera. Y bueno, presentaciones en la tele de mi zona y en las radios y periódicos sí he hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que fundamentalmente trato de hacer? Pues un poco explicar de dónde surge lo que escribo y explicar qué es lo más importante dentro de lo que escribo o qué me parece a mí que es lo más importante, ¿no? Un poco van por ahí los tiros. ¿Qué tienes ahora en cartera, Nicolás? Realmente en este momento yo tengo 4 libros publicados, 2 de poesía, uno ya hace tiempo que se titula De amor, desamor y otros demonios. Ese lo publiqué con Peripecias Libros. Ujú, Es una editorial de Andalucía, de Jerez de la Frontera. Y luego publiqué en Amazon Cuentos encontrados por el camino. El año pasado publiqué Poemas al borde del camino y acabo de publicar La espiral del odio, que es una novela. O sea que tendría 2 libros de poesía, un libro de cuentos y una novela. una novela. A mí me gustaría que nos leyeras algo de tu obra, poemas, un cuento, lo que tú quieras. Ujú. Bueno, voy a leer un poco un poema del primer libro de Amor, Desamor y otros demonios, ¿no? Que se Adelante. titula Si tú quieres. Si tú quieres, solo si tú quieres, meteré en la escarcela de mis sueños tu deseo y emprenderé camino. Tomaré el sombrero de ala ancha, más fiel en la lluvia, mi bordón, testigo mudo de mis pasos y un zurrón vacío. Tú lo sabes bien. Nada puedo llevarme, todo te lo he dado, es tuyo. Déjame solo esta calabaza con el agua salada del silencio y llena a rebosar de tantas lágrimas. Si tú quieres, solo si tú quieres, me haré peregrino, camino al fondo de la nada. Bueno, pues este era uno de los poemas del primer libro de la parte de desamor. ¿Por qué ese título, Nicolás? Bueno, yo a los libros les suelo dar un título que tiene que ver con la estructura del libro o con el interior, con el contenido del libro. En este caso, después de muchas vueltas y tal, me pareció que el libro tenía como 3 partes importantes y de ahí viene el de amor, desamor y otros demonios, que es precisamente el tiempo de, digamos, poemas que tienen que ver con el amor y tal, poemas que tienen que ver con la desafección, no con el desamor en el sentido contrario, es decir, como si fuera una palabra contraria al amor, Sí, sino con la el odio, el desafección contrario, amor sobre el amor. política, etcétera, etcétera. Y Ujú. luego otros demonios, que es un poco la protesta, ¿no? Contra tantas muertes inútiles, tantas guerras estúpidas, etcétera, etcétera. Y en torno a esos 3 conceptos, 3 palabras, está reunido el título del libro, ¿no? ¿Te ves peregrino? Porque bordón, zurrón, déjame peregrinar al fondo de la nada. Bueno, claro, yo soy natural del Bierzo, de Dehesas, y el Camino Santiago pasa a Ajá. de mi casa quizás 20 kilómetros, ¿no? O quizás menos, porque pasa por Ponferrada, luego se desvía un poco, pero a Ponferrada hay 9 kilómetros. Y luego aquí, en el pueblo donde vivo, en Saulheim, también pasa el Camino de Santiago. Y de hecho, en las calles, cosa que en España no sé si hay, pero aquí en las calles tienen pequeñas piedras con la concha y Sí, el escudo azul del Camino de Santiago, ¿no? sí, en Y en España ese lo hay sentido, en algunos puntos y en concretos. ese sentido, pues me alegra mucho que haya coincidido aquí, todo ha sido coincidencia. Y lo de ser peregrino yo creo que tiene algo que ver con mi forma de entender un poco la vida, ¿no? En el fondo, el hombre es alguien, o pienso que tiene que ser alguien que camina, y cada vez que caminas pasas por paisajes nuevos, ves paisajes nuevos, se inundan tus ojos con el color y los lugares de los paisajes nuevos, es decir, aprendes, ¿no?
te unificas con el paisaje, etcétera, etcétera. En ese sentido, todos somos peregrinos y en ese sentido todos tenemos que ir aprendiendo a andar un poco por la vida, a dar los pasos por la vida. En ese sentido, muchas veces hablo de peregrino en mis poemas. Hacemos camino al andar, como Ujú, decía el maestro Machado. Eh, claro. Entonces, también infiero que hay algo de autobiográfico en tu obra. Eh, yo pienso, pero es mi pensamiento, no sé qué hay de los demás, yo pienso que en todas las obras de todos los autores hay algo personal, incluso en las de ciencia ficción, incluso en las de novela negra, todo hay algo personal. ¿Por qué? Porque para escribir has tenido que tener una experiencia, has tenido que vivir. Entonces, ¿cuál es lo más cercano que hay en tu cabeza a ti mismo? Pues tu propia experiencia. Y entonces, una cosa es que yo cuente mi experiencia como si fuese una verdad y otra cosa es que la use para mostrar o darle vida a la experiencia que hay de uno de los personajes, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa que también es importante. Mi experiencia no es solo lo que yo he vivido, es lo que yo he vivido a través de los ojos de otras personas. Es decir, en el momento que yo trato de acercarme a otras personas, trato de ponerme en su piel y ver cómo ha actuado, por qué ha actuado así, trato de mirar desde sus ojos la situación en la que vive, estoy asumiendo una experiencia que luego pasa a mis escritos. Y vuelvo a decirlo, no se trata de que yo cuente cómo fue la cosa. No, se trata de que lo utilizo para contar una situación sin dejar constancia exacta y minuciosa de cada uno de los detalles. Pero en general, y luego hay otra cosa que es común, los hombres y las personas, hombres, mujeres, las personas humanas a la hora de sentir, somos muy, muy, muy parecidas. Entonces, todo eso está ahí en la obra, no se escapa. Hay situaciones. Otra cuestión es decir, ¿toda la obra es biográfica? Pues claro que no. Pero hay muchas cosas, hay una forma de pensar, escribo esto porque pienso que debo escribirlo y ahí ya está ya mi forma de pensar, digo, estoy en contra de esto y lo pongo, pero en el fondo también hay algo de mí, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay mucho de biográfico en cada una de las cosas que yo escribo, sin que todo sea al pie de la letra biografía. De manera que utilizamos un poco nuestra propia experiencia, Claro, digamos como borrador, como ujú, maqueta, ¿verdad? claro. Y ganamos una Eh, historia en un sentido o en el es lo otro. más cercano que tenemos a nosotros mismos. Y los títulos los eliges en el mismo orden, claro, con la misma filosofía. Sí, Esto va a bueno, tal cosa, pues le pongo. es un poco lo que dije antes, o sea, los elijo de acuerdo con el tema que trata en su interior, ¿no? Por ejemplo, el de Poemas al borde del camino tiene que ver ¿con qué tiene que ver? Bueno, yo estaba aquí en el pueblo, era el momento de pandemia, salí a dar un paseo, me subí entre las viñas, esto es un pueblo de viñas, y llegado arriba me senté y me puse a mirar el pueblo. Y me di cuenta que las situaciones que yo había vivido hacía unos meses habían cambiado totalmente. Las calles estaban prácticamente vacías y un día a las 4 de la tarde no hay calles vacías, pasan camiones, pasan tractores, pasan cosas, ¿no? Pasa gente y aquello estaba vacío. Entonces, yo miré para abajo y vi que la vida cambiaba. Entonces digo, bueno, pues puedo reunir desde esta mirada en que estoy aquí todo lo que ha pasado. Y como mis poemas fueron del tiempo pandemia, por eso precisamente poemas al borde del camino, porque estaba sentado y estaba mirando cómo pasaba la vida por Saulheim, por el pueblo, ¿no? Sí, pero el camino también te ha inspirado otra obra. También hay otra Sí, obra no, que se ha cuentos seguido el encontrados. camino. Claro, no, Cuentos encontrados por el camino tiene que ver no tanto tiene que ver con el camino recorrido. Es decir, yo empecé esos cuentos a escribirlos en España y terminé algunos de ellos en Alemania. Es decir, entonces hay muchísimos años de diferencia desde el primero que empecé hasta el último que escribí, fue mucho. Entonces esos cuentos fueron quedando, digamos, en disquetes y cosas de estas, ¿no? Entonces, Ujú. llegado el momento, los he recuperado, algunos los he vuelto a reescribir y otros sencillamente los he corregido y al final ha salido el libro Cuentos encontrados por el camino. Y es eso, porque fueron encontrados de alguna manera, fueron escritos y se refieren pues a todo un camino vivido, ¿no? Léenos otro poema, por favor, Nicolás, que me he quedado con hambre. Te voy a leer Con hambre de más. del libro nuevo de Poemas al borde del camino
un soneto que hice justo en tiempos de pandemia, ¿no? Y sobre todo para las personas mayores, porque eran las que más dolían haber vivido una vida entregada y luego tener como último segundo la soledad, ¿no? Mm. Entonces, a los que se fueron, rota, desahuciada el alma y aterida, se fueron desolados a otros brazos que le dieron cobijo en los abrazos de un cielo nuevo en una eterna vida. Sin espacio en el mundo ni cabida, sintieron en su cuerpo los zarpazos de una muerte que a crueles martillazos fue llenando de soledad su herida. Una mano de impotencia y ternura lo sostiene en el viaje a su destino, ausentes del calor de una mirada. Se van prestos con la guadaña impura a buscar el final de su camino, tras la meta de su última morada. Bueno, es un poco, pues eso, a los ancianos que... Es un precioso homenaje a todos aquellos que murieron en soledad por mm, culpa del puto virus. Ya, y fue un tiempo donde Con muchísimas las virus. enfermeras resistieron con un vestido y celadoras resistieron vestidos de plástico Sí, sí, y sí. acompañaron a toda esta gente en los últimos segundos y fueron las únicas manos cariñosas que tuvieron, ¿no? Sí, porque no se dejaba ni siquiera la familia No, no, visitarlos no, no, por el nada, nada, contagio, nada, etcétera, nada, etcétera. nada. La verdad es que hubo muchos actos heroicos, este es uno de ellos. He Mm, conocido taxistas que se portaron maravillosamente llevando y trayendo a la gente a los hospitales porque nadie más los... ya, ya. Bueno, Y una increíble, increíble. señora, hay una historia de una señora medio ciega o casi ciega que estuvo la pobre haciendo mascarillas a Mm. sus 80 y pico años para entregar a la gente y como ella no podía salir de casa se las entregaba a las vecinas para que se las llevara, ¿no? Terrible. Aquí en Alemania los jóvenes pasaban por el Estado rápidamente dijo que aceptaba y los jóvenes, o sea, tú llamabas por teléfono a un grupo y dejabas tu cesta con tu dinero en la puerta de la casa y los jóvenes venían, te recogían en el supermercado las cosas, te la traían y te dejaban el vuelto. Para muchísimas personas mayores aquí en Alemania eso fue una ayuda impresionante, ¿no? ¿Verdad? Lo creo. Mm. Decía Mariano José de Larra también, nuestro querido Ya, sí, poeta el romántico. romántico. Sí, decía, él decía que la gente le consideraba buen chico, dice, pero es poeta. Ya, No es mal chico, pero es poeta. Tú imagínate, decía que escribir en España es llorar. Bueno, él decía Madrid porque vivía en Madrid, pero vamos a extrapolar toda España, es llorar. ¿Tú crees que escribimos para llorar? ¿Tú escribes para llorar? no, no, no. Bueno, hay que centrar la frase esta de Larra en el momento en que la dijo y cómo él la dijo. Es decir, él regresaba de París y en París él se había enamorado de toda la cultura, de todo el ambiente, de todo el movimiento, había conocido un montón de gente importante y entonces él lo que dice es, escribir en París es prácticamente escribir para el mundo. Mientras que escribir en Madrid es llorar. Es decir, vale, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó luego la frase a decir que es morir? Pues pasa pues a través de Luis Cernuda, que escribe sobre Larra y precisamente en el verso que escribe dice, escribir en España no es llorar, es morir. Problema fundamental, yo no creo que sea escribir en España sea exactamente eso, sea morir, ¿no? Sino yo creo que la persona que escribe, independientemente vamos a ver, hay dos tipos de personas. Unos escriben porque quieren conseguir fama, dinero, lo que sea. Y el otro escribe porque tiene algo que contar y no lo puede reprimir. O sea, el que realmente es un escritor o escribe o O se vuelve revienta. psicológicamente mal, ¿no? Entonces, no creo que los escritores escriban para llorar. Otra cuestión es que socialmente los escritores con respecto a la atención que le presta la cultura y el gobierno sea para llorar. O sea, hay que ver que la mayor parte de los escritores de la última generación, digamos, que pasan a los clásicos, murieron en la pobreza absoluta. Entonces, y a muchos lo salvó que el ayuntamiento hizo sus tejemanejes para comprar la biblioteca y entonces le dieron un dinero y a otros
etcétera, etcétera. Pero entonces, en ese sentido, es decir, el apoyo del Ministerio de Cultura y el apoyo del Estado es para llorar. Pero la persona que es escritor no puede otra cosa más que escribir, porque ese impulso interior no lo va a poder reprimir, ¿no? Entonces, movido por la impresión de que lo que digo merece la pena, o porque me tengo que oponer a la mayoría imperante, o porque no puedo dejar que se siga pensando así, nos ponemos a escribir, y yo soy el primero que me pongo a escribir en eso. Yo recuerdo en Madrid, y lo consulté con un psicólogo que estaba en la universidad, que nos daba clase, me tenía que levantar a las 2 y a las 3 de la mañana, porque me despertaba, me daban ganas de escribir algo y decía, no, me echo a dormir, pero no dormía. En cambio, si me levantaba y escribía y volvía a la cama, no me había enterado de que esa noche había dormido menos, ¿no? Entonces el psicólogo me dijo, no se te ocurra no levantarte porque vas a perder la noche. Vas a perder la noche sin dormir y dando vueltas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del escritor no es escribir para llorar o para morir, pero desde el punto de vista de lo que hace el Ministerio de Cultura y el gobierno sí es para llorar. Sí, parece que la cultura solo es el cine o ciertas Ya, 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 actividades ya. y ya está. Escribir no tiene... Fíjate que gracias al el pistoletazo que se pegó Larra, pues conocemos a un tal Don José de Zorrilla. Ujú. De manera que mucha gente escribe bien para adoctrinar, bien para entretener. Yo ahí ni entro ni salgo porque yo escribo, y, y probablemente como tú, para volcar lo que llevas dentro y ya está. Y al que le haya gustado, estupendo. Y al que le haya gustado, bueno, también usted, si decía el maestro Borges, si este libro no le gusta, déjelo. Si no se ha Claro. hecho para usted, Ujú. si hay muchos más, pero no demonices la lectura porque no te gusta un libro. Busca otro, habrá otro que sí que te vendrá bien y ya está. No hay que darle más vueltas a esto, en mi opinión. No sé si... me gustaría que nos leyeras un pequeño cuento. Vale, pues te leo el de Saturno y Goya, que ya lo Sí, encontré. adelante. Saturno y Goya. Sobre el cuadro, Saturno devorando a su hijo de Goya. El pintor, consumido por la fiebre de la desesperación, va dejando borrones sórdidos en el lienzo, protestas desgarradas, figuras sin contornos claros, manchones negros. Retrata la crueldad del tiempo que nos mantiene amarrados a su paso mientras nos devoran inflexibles sus dientes y sus sombras infinitas. Se lleva amigos, mecenas, amores y odios, y nos deja un horizonte muerto por paisaje. Los pinceles frenéticos y estúpidas bailarines retrotraen la imagen de ese gélido vacío, de la nada hasta los ojos espantados y dolidos del espectador protagonista. Los personajes y los gestos apenas somos manchas en el lienzo. Un tizón encendido es nuestra sangre sin perfil ni figura brotando de las fauces abiertas, donde la crueldad caníbal de sus dientes ha desgarrado la masa fúlgida y llameante, ya informe, de la carne. Sombras de ira son sus ojos saltones, se afarrina sin contorno. Un pene erecto al borde del orgasmo surge entre los muñones confusos de sus piernas. Se hace eco, no del deseo que pudiese levantar los senos púberes que aprietan las manos fantasmales, sino del canibalismo feroz, de la fuerza invisible de la arena o de la mano de Salvador que lo borrará mañana. Rea está nuevamente embarazada. Pronto llegará Júpiter. Y Salvador, cuando Goya pintó un pene, ¿no? Ujú. Y Salvador es el que luego lo difumina y lo tapa y lo quita. Qué Por gracioso. eso va. Pero no Pero es lo mismo con la maja vestida, la maja sí, desnuda. ya, pero en este caso lo que él estaba representando no era Sí, un tema sexual, sí, sí. sino era la brutalidad. O sea, era como si Saturno estuviera recibiendo un orgasmo comiéndose a... La parte, digamos, animal Eso es, de, de- eso es. Y de por eso esas va ese cuento. asesinadas. Sí. Saturno devorándose, sí. Es tremendo. La verdad Terrible. eso, pues. Bueno, pues más cosas te quería preguntar, pero, por ejemplo, tu última novela, esta novela que dices que se publica ahora, Sí. es- discúlpame, Se llama eh, La espiral del odio. La espiral del odio. Venga, Ujú. pues, Está basada precisamente en eso, es una espiral, es decir, el odio es algo que si no lo cortas,
seguirá funcionando y seguirá alargando y alargando y alargando, ¿no? O sea, no hay nada más ridículo que encontrar a una persona que odia a otra. ¿Por qué es ridículo? Pues porque el otro, el odiado, no se entera absolutamente nada. O sea, por mucho que tú desees que se muera, que le caiga la casa encima, el otro no se entera, ¿no? Es Pero ajeno. ese odio va creciendo en ti, va dominándote a ti mismo, a uno mismo. Es decir, la primera víctima del odio es uno mismo, ¿no? Pero claro, hay veces en que el odio se lleva a, al asesinato o lo que sea, o a destrozar al otro y entonces el odio se convierte en una espiral de muerte terrible. Y en ese sentido va la novela, ¿no? La novela tiene una parte de finales del 38. eh, la última escena queda en la batalla del Ebro, luego tiene un poco en el 43, que se encuentra la gente en un cementerio para celebrar el Día de los Difuntos, el 1 de noviembre, y luego da un salto a los años 70, donde de alguna manera pues aquellos hechos que realmente se creían desaparecidos y sin sentido vuelven y adquieren un sentido diferente, ¿no? Y es un poco lo que ocurre, es decir, ¿qué pasó? Pues cuando terminó la guerra, los únicos que quedaron en paz fueron los muertos. O sea, los vivos no quedaron en paz. Los que ganaron se encontraron que tenían un montón de cadáveres ahí y los que perdieron se encontraron que no los quería nadie, ni los vivos ni nada. Entonces, perdió todo, ¿no? O sea, pero bueno, es un poco eso y es un poco el volver otra vez a remover y a darle vueltas y no buscar realmente la paz y la justicia. O sea, a mí lo que no me importa, a mí me parece muy bien que saquen a Franco de donde tengan que sacarlo y que devuelvan todos los muertos a los familiares, pero quiero todos. Todos, absolutamente todos. No quiero que se quede ninguno en ninguna cuneta o en las bocas de las minas, ¿no? Y a Franco que lo saquen. También estoy de acuerdo y me parece fenomenal, pero no para echárselo en cara al PP, no para echárselo en cara a la de la derecha, no para utilizarlo como arma. O sea, hay que sacarlo porque la razón dice que hay que sacarlo, que no se puede crear un héroe que fue un asesino. Y eso no tiene nada que ver con ningún grupo político, tiene que ver con una forma de ser personas y de ser De una persona hombres en este concreta, mundo. una Y persona ya que está. no es responsabilidad ni mía ni tuya, sino del mismo exclusivamente. Claro. Entonces, Hay una, hay sácalo una, porque, hay una forma distinta de entender lo que es culpa y lo que es responsabilidad. claro. Yo a lo mejor no tengo la culpa de una cosa, pero si soy responsable de remediarlo y no lo hago, pues es mi responsabilidad. Y Mm. parece que no acabamos de entender eso. En cualquier caso, me parece fenomenal. ¿Dónde podíamos tus lectores encontrar tu obra? Has dicho que vas a publicarla, se publica en Amazon. ¿Dónde más? Yo he publicado El problema, por ejemplo, cuentos de amor, desamor y otros demonios, lo publiqué en Peripecias Libros, pero está agotado. O sea, ahí ya no Mm. se consigue y no lo he vuelto a publicar. Quiero, antes de volver a sacarlo, quiero volver a revisarlo y entonces lo sacaré, pero todo el resto está en Amazon. Eh, Incluso la novela está ahora en Amazon también ya. O sea, que ahí se pone Nicolás Puente, novelas, Sí, y ya está. obra o Ujú. Nicolás Puente y ya aparecen Y aparecen ahí directamente, ¿no? Vale, vale. No hay ningún Genial. problema. Genial. ¿Tienes prevista alguna presentación en España? Pues estás en Alemania, claro, la cosa no es tan fácil. No tengo previsto, pero vamos, dentro de unos días llamaré pues a la televisión de mi zona y llamaré a algún periódico y bueno, ellos siempre suelen estar abiertos a a publicar lo que a publicar o a atenderme y a hacerme, darme un poco de propaganda y un poco de visibilidad. Bueno, tengo muy buenos amigos en el Bierzo, Sí, en la Margatería también, pero vamos, en el Bierzo. Tengo unos amigos que siempre me están diciendo, vente aquí, te vas a meter un botillo berciano que no vas a, sí. que te vas a enterar. Y la verdad es que ahora que no tengo coche me es un poco más complicado, pero sí que me podrán echar una mano para esta cosa tuya. Mm. Porque les pienso Bueno, pedir que lo muevan por viento y marea. En los filandones hace falta, donde haga falta. sí, 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 Que sí, los lleven a los todos los filandones. rincones. Sí, Que los bueno, lleven a todos los rincones. Y dime para terminar, ¿qué podemos hacer? Como decías tú al principio, ¿qué culpa o qué parte de responsabilidad tenemos los autores para que la gente no lea tanto? ¿Qué podemos hacer para mm, incitarles a leer?
Es bien complicada es bien complicado, pero para mí la forma de ayudar a que la gente se lance a leer es llana y sencillamente ir provocándolo poco a poco desde la escuela, ir enseñándole no a juntar letras, que eso no le va a traer demasiada ayuda, sino a buscar en los textos y ver cómo el autor está hablando con nosotros. Es decir, ayudar a que los niños dialoguen con el texto, ¿no? Es decir, que sean capaces de, no sé, en la fábula de el olivo y el sauce, que el olivo le rompe el aire, es muy fuerte, pero cuando viene el aire, como no eso, le rompe la rama y en cambio el pobre junco se mueve para todos los lados y no lo rompe, ¿no? Entonces, bueno, pues dialogar con ellos para que encuentren esto algo que tiene que ver con su propia vida, con su propia forma de vivir, y cuando sean un poco más allá y se le empieza a hablar de filosofía, que no vean la filosofía como algo que quedó muerto. O sea, Platón o Aristóteles no hablaron de los regímenes políticos llana y sencillamente porque querían fundamentar una teoría. No, no, ellos hablaron porque estaban mirando una realidad y desde esa realidad compusieron luego su obra. Luego nosotros podemos hacer el proceso distinto desde la lectura de su obra, venir a nuestra realidad para analizarla. Entonces, lo primero que tiene que aprender alguien es que leer es dialogar con un autor, dialogar con otra cabeza. Y ojo, leer es la única posibilidad que tenemos de dialogar con las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. Eh, desde Cervantes, desde, no sé, Taciano, desde el que escribió la Ilíada, la Odisea, el Mahabharata, no sé, es dialogar con todos esos monstruos intelectuales brillantes y que es lo más bello que ha producido la humanidad y sus obras lo más bello que ha producido la mente humana, y es dialogar con eso, con ellos, es entrar en su mundo, es entrar en su espíritu y al mismo tiempo es ir haciéndonos personas, porque la lectura que reflexionada te ayuda a ser mejor persona cada día, a ser más crítico, a no dejarte atrapar por la mentalidad dominante, a no dejarte atrapar por mentiras que se esconden en medio de medias verdades y cosas de ese tipo. Y yo Intencionadas. creo que hay que empezar en la escuela y hay que empezar por formar a los maestros para que ayuden a los niños a crecer y que sea un poco sea tan adictivo como puede ser, yo que sé, una Nintendo o una máquina de estas de juegos, ¿no? Perfecto. Pues Nicolás, la verdad es que se me ha hecho cortísimo. Pues Así muchísimas que, gracias. no, se me ha hecho cortísimo, digo. Vamos a quedar más adelante, vas a ver, a hablar otra vez y nuevos proyectos, nuevas historias, porque tú no te vas a quedar con esta novela. No, 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 Es no, muy sencillo. Y no, vas a no. pasar. Antes, cuando leías tu cuento sobre Saturno, no podía evitar pensar, mira, ¿cómo se nota que es poeta? Porque lo que estás diciendo, siendo prosa, tenía mucho de poesía. Sí, Mucho. es que no puedes, no puedes Pues borrarlo. desdoblarte. No, no, no puedes desdoblarte. Ahora escribo novela y ahora escribo poesía. No, se te escapa. O sea, es un continuum y es normal también. Sí, sí, sí. Es normal. O sea, el otro es ir contra ti mismo. Sí, ahí O está. sea, es igual que un pintor que no utilizase, yo qué sé, sus técnicas de pintar en su escritura. Es decir, un pintor ve un color verde, yo veo un color verde, pero a lo mejor el pintor dentro de los verdes ve 50 gamas y tiene Claro. 50 formas de expresarlas y yo no. Entonces, eso se va a notar luego cuando Él tiene un escriba. pantón en los ojos y nosotros Claro, tenemos claro. un abanico. Es verde. Ya está. Entonces se va a Así es. encontrar que lo utiliza cuando escribe normal también, es pertenece a su interior, o sea, a su forma interior de ponerse en palabras. Pues bien, hasta aquí la aventura de leer de hoy. Hoy con Nicolás Puente, desde Alemania, precisamente. Desde Alemania, muy importante. Sí. Deutschland, Deutschland, liberal. Ahí estamos. Eh, Muchas gracias, Nicolás. Nos pues vemos. muchísimas gracias a ti y cuando quieras ya sabes. Pues no, no tardaré mucho, ya verás. Vale, pues Hasta muchas ahora. gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.